Hola, bienvenidos a Urbe Literaria. Soy Gloria Uribe, profesora de literatura y lingüista. ¿Qué es la lingüística? Recuerda, es la disciplina que se encarga del estudio de la lengua en todas sus manifestaciones posibles, siguiendo un poco lo que dijo Eugenio Coserio en una de sus grandes obras. El día de hoy quiero iniciar este video con la siguiente pregunta. ¿Pensamos con metáforas? ¿Tú qué opinas? Bien, esta respuesta la vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos a través de una postura sumamente interesante de un lingüista cognitivo de nombre Georg Lakoff. ¿Cómo lo va a demostrar? Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. El objetivo de esta breve charla, o los objetivos, van a ser tres. En primer lugar, introducir a Lakoff o más bien introducirte en la teoría de Lakoff acerca de su enfoque de la lingüística cognitiva. En segundo lugar, explicar qué es una metáfora conceptual, que es de donde parte toda la teoría de Lakoff, y cómo estas metáforas conceptuales moldean nuestra forma de entender el mundo. Y número 3, los ejemplos. Los ejemplos van a ser fundamentales para que podamos comprender la teoría y podamos pues darle una respuesta a esta pregunta que te estoy planteando desde el inicio. ¿Estás listo? Bueno, pues antes de seguir, no te olvides suscribirte al canal, dejarme tus me gusta, tus likes y compartir. Ya sabes, pues sin más, vamos a empezar. Y si te dijera que cada vez que discutes estás literalmente usando una metáfora de guerra. Hablemos en primer lugar de George Lakoff. Lakoff es un lingüista estadounidense y uno de los fundadores de la llamada lingüística cognitiva, la cual tiene como objetivo explicar los fenómenos lingüísticos a partir de los procesos mentales, de los procesos cognitivos que suceden en nuestro cerebro. En los años 80, junto con otro lingüista, Mark Johnson, la teoría o las ideas de Lakoff revolucionaron nuestra forma de entender el lenguaje, en su libro Metáforas de la vida cotidiana, cuyo título en inglés lo podemos encontrar como Metaphors We Live By, de ese año precisamente de 1980. Ahora bien, para entender la teoría de Lakoff, necesitamos comprender el concepto principal que la sustenta, es decir, el de la metáfora, pero el de la metáfora conceptual. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, para Lakoff, las metáforas, podemos decirlo de esta manera, no son adornos poéticos, es decir, no son recursos que utiliza únicamente el poeta o que se emplean únicamente en la literatura. Son estructuras mentales, esto es sumamente importante para poder entender el concepto de las metáforas conceptuales que usamos para pensar. Entonces, si entendemos la metáfora conceptual como una estructura mental que usamos para pensar, es decir, que nos permite elaborar el pensamiento, bueno, pues entonces, a partir de este concepto, vamos a poder entender la pregunta inicial o le vamos a poder dar una respuesta a la pregunta que en un inicio les hice. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, los ejemplos los voy a dar en español, defendí mi punto de vista, o vean, observen, más que ver, observen, defendí mi punto de vista. Él atacó mi argumento. Ganamos la discusión. Cuando nosotros formulamos estas estructuras, estamos usando la metáfora, dice Lakoff, discusión es guerra. ¿Discusión? Igual a guerra. Veamos en el caso de español, en el primer ejemplo, defendí mi punto de vista. Verbo defender, batalla o guerra. Él atacó mi argumento. Verbo atacar. Guerra, lucha. Ganamos la discusión. Ganar. Guerra, batalla.
De esta manera, Lakoff quiere demostrar que hay una estructura mental o que hay estructuras mentales que van a referir, a un concepto. Y de esta forma va a ir explicando su teoría de las metáforas conceptuales y su relación con la vida de todos los días. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, otros ejemplos también famosos o muy conocidos de Lakoff son los siguientes. A partir de esto, antes de proseguir, ¿qué significa esto? Los ejemplos que les acabo de dar. Pues bien, significa que usamos, así lo denomina él, el marco, o sea, él habla de marcos, en este caso mentales, de la guerra, para entender una discusión. O sea, estas frases o estos ejemplos los vamos a suscribir, los vamos como a meter en un cajón, si lo queremos ver de esa manera, para poder entender que una discusión o que en una discusión los actores o los interlocutores o los participantes son ganadores, estrategas, funcionan como atacantes, como defensas. Y muchas veces, piénsenlo de esta manera, ¿ustedes lo habían visto de esta forma? Las discusiones como un marco conceptual de la guerra, la discusión entre amigos, entre pareja, entre familiares, entre colegas, etcétera, como discusiones que tienen un marco o que se refieren a la guerra. No lo habían visto así, ¿verdad? Esto es sumamente interesante. Y esta teoría por lo menos de Lakoff, nos abre un campo enorme de estudio y con ello también podemos descubrir que la lingüística, es maravillosa y que estudiar la lengua es mi pasión, claro que sí, pero que quiero que también sea la pasión de quienes lleguen a ver este video. Vamos a proseguir entonces. Vamos a ver a continuación otros ejemplos también muy interesantes de Lakoff. El tiempo es dinero. ¿Qué ejemplos tenemos como metáforas de este marco conceptual? Estoy perdiendo el tiempo, ahorré minutos, no me hagas perder más. Tenemos otro, la mente como un contenedor, es decir, como una especie como de caja donde se van metiendo cosas, ideas, etc. Lleno de ideas, vacío mental, mete esto en tu cabeza. Son metáforas porque literalmente no podríamos interpretarlas. Si lo hiciéramos, o sonarían muy raras o no tendrían significado. ¿Y por qué importa? ¿Cómo se construyen estas metáforas? Bueno, porque las metáforas que usamos influyen en cómo pensamos, sentimos y decimos. Esta es una idea sumamente interesante y fundamental de la teoría de Lakoff. No sé si todos aquí habían reparado en esto, ¿no? En que las metáforas pueden influir, y de hecho lo hacen, en la manera en cómo pensamos, cómo estructuramos nuestras ideas, cómo sentimos, ¿no? Cómo expresamos eso que sentimos o que estamos viviendo y de qué manera lo decimos. Cada lengua estructura la realidad y la enuncia de una manera determinada. Y lo interesante es ver que en todas las lenguas del mundo, hasta donde yo sé, si no es así, pues escríbanlo aquí en los comentarios si conocen alguna otra teoría que rebata esta idea. En todas las lenguas del mundo existe la metáfora. Hay una necesidad de la metáfora por parte del ser humano y la manifiesta obviamente a través del lenguaje. ¿Por qué? Veamos. No es lo mismo decir cuando pensamos en la migración de personas, la migración es una ola, o sea, esta imagen que además es muy poética, se forma en nuestra mente de la migración, de estos hombres y mujeres, de estos grupos de personas, de miles de personas o de varias personas, fluyendo, ¿no? Como si fueran una ola. Bueno, pues ya casi llegamos al final de este video. Espero que el contenido te haya sido interesante. No quiero irme sin hacerte una o varias preguntas que te lleven a la reflexión. ¿Qué metáforas rigen tu forma de pensar? Sin que te des cuenta. En el próximo video exploraremos
cómo el lenguaje político construye o se construye con metáforas. Muy interesante, ¿verdad? Y cómo esta construcción manipula o puede llegar a manipular nuestra mente y nuestras emociones. ¿Qué me puedes decir? Deja tus comentarios. Ya sabes que siempre estoy al pendiente para escucharte y para resolver tus dudas. Sin más, bueno, pues me despido. Y finalmente, no sin antes decirte que te suscribas al canal si te interesa pensar que el lenguaje es un mundo, que el lenguaje nos permite conocer la realidad y acercarnos a ella, y que cada ser humano, dependiendo de la lengua que hable, tendrá una visión particular de su entorno, de su ser y de su estar aquí sobre la Tierra. Nos vemos hasta el próximo video. Urbe Literaria, Gloria Uribe.